días a todos. Qué alegría conectarnos en este nuestro 9º día de ayuno y oración al Señor. Me alegra mucho verles y saludarles. Bueno, hoy, en este día vamos a hablar acerca de lo que es y significa la sanidad física. Y quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios, a Santiago capítulo 5, versículo 14. Chévere que tomemos nota de todo lo que el Señor nos ha enseñado en este tiempo y en esta oportunidad nos va a enseñar. Santiago 5, versículo 14 y versículo 15. Bueno, quiero leérselo. Dice así la palabra del Señor. Inicia con una pregunta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Bueno, quiero que vamos a iniciar a estudiar este pasaje en la palabra de Dios para ver algunas características. Primero vamos a hablar de la pregunta con la que se inicia el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y bueno, yo he sacado 3 características importantes de esta primera pregunta. Porque la Biblia me dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pues quiero decirle que ese alguno podemos ser nosotros, ¿sí? Puede ser usted que me está oyendo en este momento, ese alguno. Y la gran pregunta es, cuando usted y yo nos enfermamos, ¿qué es lo primero que hacemos? A veces, por orgullo, por enojo, por rabia, por contienda contra Dios, lo primero es que le decimos es, ¿por qué a mí? Sí, ¿por qué yo? Y a veces endurece nuestro corazón y no le contamos al líder, no le contamos a nuestro hermano en la fe para que ore como nos enseña este pasaje de la Biblia, sino por el contrario, pues nos alejamos de Dios. Se endurece nuestro corazón y a veces hay hermanitos en la fe que se han enfermado y por muchas circunstancias se han alejado de Dios, su corazón se ha endurecido. Y cuando ya lo volvemos a ver, le decimos, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? A veces lo primero que le responden es, casi me muero. Y nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Porque no hizo este llamado, porque no quiso que los hermanos oraran por él. Su corazón se endureció por muchas circunstancias que quizás a usted y a mí nos pudo haber pasado. Pero también, como segundo punto en esta pregunta, nos dice la Biblia, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pues quiero decirle que también es un llamado para nosotros para estar pendiente de aquellos hermanitos en la fe. ¿Por qué no ha vuelto? ¿Por qué no volvió? ¿Qué circunstancias de enfermedad están afectando su vida? Y estar pendiente de ellos, ¿sí? Y no permitir quizás que poco a poco el tiempo vaya tomando distancia y su corazón se vaya endureciendo más. Entonces es un llamado para todos, para orar y estar pendiente de aquellos que están enfermos de nuestros hermanos en la fe. Pero también quiero decirle que este llamado no es solamente para los ancianos. Ya ahorita, como tercer punto, les voy a explicar quiénes son los ancianos, pero no es un llamado solamente para los ancianos, es un llamado para usted y para mí, como mamá, como papá, como esposo, como esposa. A veces el que está enfermo dice, no llamen para molestar. Usted tiene que violentarse y decir, no, yo quiero cumplir lo que dice Santiago 5 y vamos a llamar a aquellos que representan para nosotros ser los ancianos. Porque usted también puede ser anciano para su familia, porque usted ha llevado un recorrido a nivel espiritual. Así usted lleve 6 meses nada más y sea un bebecito, pero pues usted está llamado a hacer ese vínculo. Para llamar a los ancianos y orar por aquel miembro de su familia que apenas está empezando en este caminar con el Señor. Entonces, todos estamos llamados
a orar, a interceder por los enfermos. Segundo punto, dice, llamen a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son entonces los ancianos de la iglesia? Bueno, son aquellas personas que tienen madurez o nos dan un ejemplo en madurez. La palabra anciano no se refiere solamente a unas personas, digamos así, con mayoría de edad o en sabiduría por sus canas, no, sino también a aquellas personas que tienen madurez. Entonces, en este punto importante, la Biblia nos llama y nos invita a buscar, ¿sí? A no llevar el proceso solos, a no hacernos los fuertes, con que todas podemos y podemos enfrentar todo, no. Estamos llamados entonces a buscar a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Son los líderes, son nuestros líderes, es nuestra célula madre, ¿sí? De nuestros distritos, son los líderes de Collavín, ¿sí? Y quiero decirle, usted puede ser anciano para su iglesia, para su familia. Si usted lleva 6 meses nada más, su familia nota el cambio y lo llama a usted para que ore y usted dice, no, pero es que yo apenas tengo 6 meses. Pues usted se le ha llamado a ser el anciano para su familia. Así recién, por primera vez, haga el CF1. Así recién inicie. También esta necesidad de que los ancianos, dice que llamar a los ancianos, ¿para qué? Pues para que los ancianos oren. Es la necesidad de exponer la sanidad, de hacer oración por sanidad física. Es que mi petición o mi necesidad física sea puesta y conocida en oración, ¿sí? Es una necesidad. El Señor dice, hace una gran herramienta, usted está enferma, pues está enfermo. Llame para que oren, para que intercedan, para que clamen por aquel proceso que usted y yo estamos viviendo. ¿Qué hacen los ancianos en la fe? Entonces este pasaje nos dice que deben hacer 2 cosas. Primero, que oren, y segundo, que le unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué es la oración entonces de este pasaje? Es intercesión, es clamor, es una búsqueda de un propósito de Dios, ¿sí? Es interceder para que aquel enfermo conozca el propósito de parte de Dios. Entonces, lo primero es orar, interceder, clamar, que mi fe cada día vaya creciendo conforme yo voy conociendo el propósito de Dios en oración, ¿sí? Y segundo, dice ungirle con aceite. Recordemos que cuando se unge, yo unjo con aceite es para apartar, recuérdelo, es para apartar con un propósito, ¿sí? Yo oro por el enfermo y ya su vida no está llamada a ser la misma, está llamada a cumplir el propósito de Dios, ¿sí? Está apartado para. Y con esto quiero referirme a algo muy especial que desde mi inicio en la vida espiritual me impactó mucho. Cuando veíamos las columnitas, hay una columnita, un regalo de Dios, en el CF1 en las primeras clases, y es la columnita que decía propósito, ¿sí? Cuando se le unge con aceite es para que el enfermo entienda que tiene un propósito. Y quiero que lo tome nota, no lo alcanzamos a buscar en este momento, pero tome nota y usted lo lee en su Biblia para que compruebe que es verdad lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:15 dice así: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Como enfermos también debemos entender que nuestra vida ya no puede ser la misma. Ya no podemos vivir para nosotros, sino vivir para aquel que se entregó y murió por cada uno de nosotros. Y dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Recuerde, no es el anciano, es el que sana. No es el anciano el que sana. Recuerde, porque se le unge y se le unge en el nombre del Señor Jesús. Pero es de la oración de fe. Y aquí quiero referirme a otros punticos con respecto a la fe. Y es que la fe significa que es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Y quiero motivarle, porque aquí debemos convertirnos todos en ancianos en la fe, a no permitir que el enfermo pierda la fe.
pierda la esperanza. No, por el contrario, cada día más, creyendo en el Señor, perseverando, porque nos enseña la Biblia que la oración de fe salvará ¿a quién? Al enfermo, ¿sí? Aquel que necesita ser salvado, aquel que necesita entender el propósito de Dios. Esa es una sanidad, pero hay otra sanidad que este versículo también nos regala y dice, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Pues, ¿qué significa el que son nuestros pecados perdonados? No significa otra cosa que nuestra salvación. ¿Y qué mejor salvación? ¿Y qué mejor sanidad que entender la salvación que Dios ha hecho en nosotros, que Dios quiere hacer en nosotros? Quitarnos el peso de todos esos nuestros pecados. Una sanidad física, pero también la mejor sanidad que Dios puede hacer es regalarnos la salvación, regalarnos la vida eterna, pero recuerde, en Cristo Jesús. Conociendo todo esto, y como el tiempo en televisión es corto, vamos a orar. ¿Listo? Entonces quiero invitarles, quiero pedirle que usted cierre sus ojos. Y vamos a orar conforme este pasaje de la Biblia, conforme este pasaje que acabamos de estudiar. Y cerrando sus ojos, si usted es aquel alguno que está enfermo, dígale, Señor, yo hoy quiero acercarme a ti. Hoy quiero reconocer ante ti, Señor, que quizás cuando conocí esta enfermedad, Señor, que hoy invade mi cuerpo, Señor, dígale, me llené de dureza, Señor. No quise llamar a los ancianos, dígale a Dios. Y hoy quiero pedirte perdón, Señor. Porque quería o creía o pretendía, Señor, que esta enfermedad, Señor, la podía llevar solo. Que este dolor lo podía experimentar sola. Y tú me haces un llamado, Señor, a que no lo haga yo, sino que a que llame a los ancianos. Dígale, perdóname si yo quise llevar esta enfermedad sola. Pero dígale, Señor, hoy también te hago un llamado por aquel hermanito en la fe. Dígale a Dios por aquella persona que usted sabe que está enfermo, porque puede que sea su hermano en la fe, miembro de esta familia, pero también su familia puede tener algún enfermo, algún hermano, algún primo que en este momento está hospitalizado, que usted sabe que en este momento lleva una enfermedad de hace mucho tiempo. Y dígale, Señor, yo hoy como anciano, Señor, quiero buscar tu presencia y quiero clamarte, Señor, por él. Porque es mi llamado, Señor, como anciano a interceder. Porque es mi llamado, Señor, como anciano a orar por otros, mi Señor. Y dígale, yo te presento, Señor, esta enfermedad. Y yo hoy quiero invitarle a que usted le diga delante del Señor, dígale, Señor, yo hoy presento la enfermedad. Dígale el nombre de tal persona, Señor, delante de ti. Y hoy presento, Señor, esta enfermedad. Y hoy yo te oro conforme dice tu palabra, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Dígale, Señor, yo hoy no puedo, Señor, quizás visitarle por su condición. No me permiten, Señor, acercarme para ungirle, Señor, con aceite. Pero yo hoy, Señor, tomo la decisión de orarte en el nombre del Señor Jesús y pedirte, Señor, en tu nombre que tú le sanes. Dígale, Señor, permíteme conocer, Señor, el propósito. Permítenos conocer el propósito, Señor, de esta enfermedad, Señor. Dígale, hoy te oro, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos permitas conocer, Señor, el propósito de esta oración. Dígale, Señor, yo hoy quiero orarte, Señor, por el corazón, Señor, de mi ser querido, por aquel corazón, Señor, que hoy necesita, Señor, tu restauración, que hoy necesita ser transformado, Señor, en un corazón de carne, Señor, en un corazón limpio, en un corazón libre, Señor, delante de ti, un corazón necesitado de experimentar tu sanidad y tu amor. Dígale, Señor, conforme, Señor, vas sanando, Señor, en tu nombre. Dígale, hoy quiero pedirte que le permitas experimentar, Señor, a aquel que está enfermo, Señor, una sanidad física total, completa, entendiendo tu propósito, Señor, y experimentando tu amor sobrenatural. Dígale, Señor, hoy te oro, Señor, por cada una de las personas que en este momento se encuentran, Señor,
en esa lucha, papá, en cuidados intensivos. Señor, permíteles experimentar tu amor, el impacto de tu sobrenatural amor, Señor. Que tú, Señor, alivies todo dolor, toda dolencia, todo quebranto, Señor. Que tú, como dice tu palabra, renueves nuestras fuerzas, Señor, porque tú das fuerzas al cansado y renuevas las fuerzas al que no tiene ninguna, mi Señor. Que tú seas derramando tu amor, tu presencia, Señor. Que ahí en medio, Señor, de los hospitales, muchos, Señor, vean tu presencia, experimenten tu compañía, mi Señor, y ver cómo tú, Señor, les renuevas cada día más y les restauras en este tiempo. Y dígale, Señor, yo hoy te oro, Señor, para que también entendamos el propósito, que nos hagas a muchos libres, Señor. Dígale a mi familia primeramente, Señor, libre, Señor, en medio de la sanidad que tú quieres dar, para entender el propósito, Señor, para que si hemos cometido pecados, Señor, también, Señor, nuestros pecados sean perdonados. Y finalicemos esta oración diciéndole gracias, amado Cristo Jesús. Gracias porque llevaste nuestros pecados y nuestras dolencias en la cruz. Dígale gracias, Señor, porque te entregaste por mí, te entregaste por mi sanidad, Señor, te entregaste por la sanidad de mi ser querido. Dígale gracias, gracias, gracias. No tengo, dígale a Dios, cómo pagarte, Señor, tan grande regalo, Señor, por llevar nuestras enfermedades y nuestras dolencias en el madero de la cruz. Queremos darte gracias en este tiempo, Señor, por este día de ayuno, Señor, que queremos dejar en tu presencia, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, darles gracias a todos por este tiempo.